Señor, de esquemas, pero te pido que nos auxilies en tu misericordia, amado Dios. Ayúdanos para poder entender, para poder comprender lo que decía tu palabra profética, la venida en secreto, que podamos comprender esa venida en secreto. Auxílianos, Padre, Padre bueno, Padre de misericordia, auxílianos, ayúdanos, amado Dios, para estar preparados para ese momento. Muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Denle un buen aplauso al que vive y permanece para siempre. Amén. Fíjese, hermano, que yo he estado viendo algunos esquemas de la Biblia y le he puesto más interés a lo que es la parte de las líneas de tiempo. Entonces yo le puse a esta plática, que no va a ser un sermón en sí, sino que va a ser una plática donde usted y yo vamos a poder interactuar. Y yo quisiera que usted también se dispusiera a preguntar y a querer conocer un poquito más acerca de en qué tiempo estamos y hacia dónde vamos. Literalmente, hermano, no le traigo en sí versículos. He leído tanto que no sé qué, pero algo vamos a platicar. Entonces, yo quisiera tocar así rapidito algunas cosas. Por ejemplo, Efesios 1:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo. Y dice: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice aquí que se reunieron todas las cosas. Todo el cumplimiento es Cristo. Todito el cumplimiento es Cristo. Recuerde algo, que cuando nosotros hablamos de algo que Jesús hizo, eso marca un tiempo. Está marcando un tiempo. La semana marca un tiempo. O sea, la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si nosotros queremos ver una línea escatológica, la Biblia dice que en la palabra del Señor establece que Dios creó el sol, creó la luna y creó las estrellas. Pero ¿en qué tiempo los creó? Si usted ve, es a la mitad de la semana. Usted tendría que ponerle atención a eso. Génesis 1:14. Lo que define el cuarto día es que a la mitad del cuarto día Dios establece un sol, establece una luna y establece estrellas. Y usted oye en la palabra del Señor que a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Eso dice Daniel. Por eso entendemos cuál es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Perdón, hago un paréntesis. Bienvenida a la madrecita de Adán. Bienvenida, hermano. Esta es su casa. Qué bueno verle, hermano. Hace años, hermano. Bendiciones, hermano. Amén. Y si hay otro, bienvenido también. Bueno, le decía que ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Sí. Domingo, lunes, martes. ¿A qué hora se le tendría que quitar la vida al Mesías? Miércoles. Y ya lo hemos probado por la Biblia, que Jesús murió día miércoles. Fue crucificado ¿a qué horas? ¿A qué hora fue crucificado Jesús? Vaya pues. ¿En dónde estamos? ¿Tercera, novena, sexta? ¿Quién da más? 3, 6, 9. 3, 6, 9. ¿Quién da más? 3 o 6 o 9. ¿A qué hora fue crucificado Jesús? A la hora tercera, a las 9 de la mañana. ¿Desde qué hora hubo tinieblas? Desde la sexta hora. ¿A qué hora murió Cristo? A la novena. A la novena. Ahí murió Cristo. Yo podría decir que a qué hora se levantó de la tumba. A la hora doceava, en el cambio de día.
para que se cumplieran los 3 días. O sea que antes de las 6 de la tarde Cristo ya estaba en la tumba, ¿verdad? Para que se cumpliera aquella señal del profeta Jonás, que Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches. ¿En dónde? En el fondo de la tierra, que era el lugar donde Jonás había ido. Porque cuando Jonás está, no sé si es un canto de Jonás, en Jonás capítulo 3, ahí dice que desde el fondo del Seol, dice que él clamó. Entonces, así Cristo tenía que ir al Seol mismo, 3 días y 3 noches. Entonces, nosotros miramos en la semana que Dios, a raíz de la muerte de Jesucristo, dio a luz un sol, dio a luz una luna y dio a luz estrellas. Porque ese es el sacrificio que a usted y a mí nos vindica, que a usted y a mí nos perdona, que a usted y a mí nos da la absolución de todo nuestro pecado. Ese es el pago por todo lo que usted y yo hicimos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la mitad de la semana. Entonces la semana es escatológica. Los 12 meses son escatológicos. Y tendríamos que verle el tiempo, ver el cronos y observar qué es lo que nos está mandando los eventos escatológicos de lo que está sucediendo, en qué tiempo estamos. Eso es lo que decía la palabra profética, fíjese. Y ahí dice el versículo, mire, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Dónde se reúnen todas las cosas? En Cristo. Tenemos que ver el principio, el fin. Tenemos que ver el origen de todo y tenemos que ver el final de todo. Y dice, en la dispensación del cumplimiento de los que. Ahí la palabra tiempos es kairos. Ayúdeme a entender ese versículo. Le voy a poner que es la palabra dispensación. Así rapidito, mire, esa es la palabra dispensación. Es la palabra oikonomía, que viene de la palabra 36:23, que quiere decir administración de una familia o propiedad. Administración de una familia o propiedad. Y ahí dice específicamente economía, religiosamente, mayordomía, administración, comisión, dispensación. Volvamos. Ahí está. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿En la qué? Pero tradúzcame esa palabra. ¿En la administración de qué? De las cosas familiares. Le vuelvo a poner la otra palabra. Mire cómo dice: administración de una familia o propiedad. ¿Qué quiere decir dispensación? ¿Qué quiere decir dispensación? Qué bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a administrar? Todo. Es una mayordomía. Le vuelvo a preguntar, ¿qué es dispensación? Yo quisiera oírlo así un poquito más. Todavía no estamos en San Blas, hermano. Digámoslo, vamos a ver. ¿Qué quiere decir dispensación? Entonces, ahí dice que eso quiere decir dispensación. Ahora veamos. De reunir todas las cosas en Cristo, ¿en qué? O propiedad. ¿Cuál es la propiedad de Él? Ahí habla. Dice, en el cumplimiento, dice, del cumplimiento de los kairos. ¿Qué quiere decir kairos? ¿Tiempo qué? Tiempo de Dios. ¿Qué más? Todo es el tiempo de Dios. Pero ¿por qué le decimos este es el tiempo de Dios? Defíname qué es cronos. También el tiempo de Dios. Oigamos cómo dice el hermano. Es el tiempo común. Por ejemplo, yo digo a las 3:30 de la tarde voy a salir de mi trabajo. ¿Quién lo mide ese tiempo? Supuestamente el reloj que está ahorita. Bueno, no es el reloj, ¿verdad? Pero ¿quién lo está midiendo? Dios siempre. Bueno, no es Dios, aunque Dios lo ha dejado. Pero ¿quién lo mide? ¿Qué astro?
Bien, el sol, la luna. Hay una medición de tiempo, nivel sol, nivel luna. El día tiene ¿cuánto tiempo? 24 horas, ¿verdad? 12 de oscuridad y 12 de luz. ¿Sí? Eso mide el día, 24 horas. ¿Cuánto mide un año solar? Si lo miramos, un año solar, ¿cuánto mide? 365 días. ¿Cuánto mide una luna? ¿Cuántos días? 28. Es lo que dura el periodo menstrual de toda mujer. Repitan las hermanas: en mi casa yo soy la luna, digan. Pero es que todos saben, como que no creyeran, hermano. No me va a decir que usted es el sol hiriente, hermana, porque a veces podría ser eso, fíjese. Ese sol áspero, así, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos acá que el Cronos inició a la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque ahí inició el sol. Entonces, no había Cronos antes. Cuando usted va a Génesis capítulo 2, se da cuenta que ahí hay un hombre que de la costilla le sacan una mujer, y que antes de hacerle a la mujer, a ese hombre ya hecho le hacen animales. Distinto al hombre de Génesis 1, que el hombre de Génesis 1 lo gobierna 7 días, lo gobierna ahí 12 meses, lo gobiernan ahí 13 lunas en el año. El sol le marca 12 meses, pero la luna le marca 13 estaciones. 13 por 4, ahí usted las puede multiplicar, porque la luna es la que predomina las 4 estaciones. Entonces usted podría observar que el Cronos tuvo un arranque, pero antes del Cronos ya estaba el Kairos. Por eso es que el Kairos se le llama el tiempo oportuno de Dios. Entonces es como que ahí dijera, de reunir todas las cosas en Cristo en el tiempo de la administración familiar, del cumplimiento del tiempo oportuno. Sí, tiempo de la voluntad de Dios también, hermana. Sí, sí, solo que también hay un kairos para el diablo. O sea, porque es un tiempo oportuno. Por eso dice la Biblia que has venido, le preguntan los demonios, le preguntaron a Jesús: has venido antes de nuestro tiempo a atormentarnos. Porque los demonios tienen un día donde se les va a atormentar. Tienen su día señalado. A los demonios, que son ángeles caídos, que son, bueno, los demonios han involucionado, pero las aves caídas, inmundas y aborrecibles, que son los seres angélicos caídos, ellos tienen día y hora estipulada. Hay un kairos oportuno donde a ellos se les va a juzgar. Bueno, ya están juzgados, pero ellos van a pagar hasta el último cuadrante de todo lo que han hecho, y van a ser lanzados al lago de fuego. Tienen ese momento. Por eso cuando lo vieron, cuando llega a Gadara, le preguntan: ¿has venido antes del kairos a atormentarnos? En el Cronos, ¿qué día es hoy? Jueves. Bueno, vuelvo a preguntar: en el Cronos, ¿qué día es hoy? Dígalo más fuerte. En el Cronos, ¿qué día es hoy? Vale, más fuerte para que podamos entenderlo. En el Cronos, ¿qué día es hoy? Y en el kairos, ¿qué día es este? Es el tiempo oportuno. Porque usted pudo quedarse en su casa. Era tiempo para ir al culto. Usted puede decir: este es el día que hizo Jehová, por tanto me alegraré. Y usted se vino para la congregación. Cuando usted está en el kairos, usted ve la oportunidad que hay para Dios. Entonces usted dice: mañana me voy a levantar, bueno, mañana no se trabaja, pero pensemos el día lunes. Usted se levanta el día lunes en su rutina diaria, y en el Cronos usted busca el kairos. Entonces en el Cronos que se está viviendo,
en Cristo se decidió poner todas las ocasiones oportunas, toda la administración del Padre, de toda la familia celestial, se colocó en Jesucristo. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos han dado? Mire. Amén, amén. Entonces, ahí está hablando acerca de que dice, todas las cosas, ¿qué cosas? Las que están ¿a dónde? En los cielos. Como las que están ¿a dónde? En la tierra. ¿Qué fue lo que Nicodemo no pudo resolver? Si te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, eres tu maestro. Te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo me vas a entender si te dijera que las celestiales? Y le comienza a decir todo un montón de cosas. Si no entendió que era nacer de nuevo, que era nacer del agua, que era nacer del Espíritu, ¿cómo iba a entender el déjà vu que le estaba diciendo ahí Jesús? ¿Cómo iba a entender que así como se había levantado una serpiente, así también era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado? ¿Cómo iba a entender todos los misterios que le estaba diciendo? A él se le dijo San Juan 3:16. ¿Y cómo es que usted, que no sabía que tenía que nacer de nuevo, que tenía que nacer del agua, que tenía que nacer del Espíritu, entendió San Juan 3:16? Eso es lo paradójico. Que usted nunca entendió las cosas de la tierra. Usted nunca entendió las 7 fiestas levíticas. Usted nunca entendió las 7 dispensaciones. A usted nunca se le habló de esto y de lo otro, de las semanas, de los días de descanso. A usted no se le habló de eso. A usted se le habló de que el Padre le amó, le mandó a su Hijo unigénito para que usted no se perdiera, con solo que le aceptara. Y usted decidió aceptarle, saber cómo sucedió, pero lo hizo. Lo hizo. Ay, hermano, démosle un buen aplauso a nuestro Dios. Él se lo merece. Dios es bueno. Entonces, ¿cómo es que usted comenzó a decodificar las cosas celestiales? ¿Cómo es que su cerebro venía predispuesto a las cosas celestiales y no a las terrenales? Y hoy yo tengo que enseñarle una terrenal para poderle enseñar, para que usted entienda un poquito más la celestial. Pero esto usted ya lo conoce. Le voy a poner un ejemplo. La profecía decía que vamos a ser arrebatados en secreto. ¿Usted cree eso? ¿Y cómo va a ser? Si ni lo entiende. Una nave nos va a llevar. ¿Se recuerda de aquel canto de la gran tribulación? De Estanislao Marino. ¿Cómo cantaba, hermano, Estanislao? ¿Cómo comenzaba? Desde que le hacía así yo desde que le hacía así yo me ponía si un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Otra vez todos. Hermano, perdone que me emocione, hermano, pero yo siento que vamos a ser arrebatados, hermano, y el Señor ya nos va a arrebatar en secreto. Aleluya. Y decía, es la gran tribulación, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. Ahí se equivocó Marino, donde dijo, no hay remedio, todavía hay remedio, no hay salida en la gran tribulación. Bueno, ya nosotros hemos estado explicando que en la tribulación sí hay salida, pero en la gran tribulación ya no, ¿verdad? Entonces iba bien, hermano Marino. Va. ¿Estamos? Entonces yo quería mostrarle cómo se ha administrado la propiedad.
la familia. Y yo le puse esta imagen acá de las 7 dispensaciones. ¿Verdad que usted no la logra ver porque se ven bien? No le he hecho yo, hermano. Ahí aparece, miren, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, promesa, ley, gracia, y luego tenemos ahí el milenio. Son 7. Ya lo vamos a ver más así despacito. Cosa que, mire, usted tiene que manejarlo esto. Tiene que manejarlo esto. Tiene que manejarlo aunque sea así a ojo de buen cubero. ¿Verdad? Vamos a ver. Veamos. Vamos a ir así, primera dispensación. Vamos a ver 4 de un solo. Mire, allá está la inocencia, está la conciencia, gobierno humano y la promesa. Ayúdeme por favor a entender. Aunque no me gusta ahí la parte de gobierno humano, no me gusta ahí lo que es la torre en sí de Babel. Yo muevo las dos cosas ahí. Ya le voy a explicar. En la conciencia, sí, yo tenía otra imagen que era diferente a esta. ¿Cómo aparecía Cristo? ¿Cómo aparecía Cristo? Perdón, en inocencia. Allá, la número 1, en inocencia. ¿Cómo aparecía Cristo? No se recuerda. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, pues, ¿cómo aparecía Cristo ahí? Como una voz, ¿está bien? Excelente. ¿Cómo más? Luz también. ¿Por qué sacaron a Adán y Eva? ¿Qué es lo que se dice? No vaya a ser que él alargue su mano, ¿qué? Y coma ¿de qué? Del árbol de vida. Cristo se presenta como árbol de vida. ¿Cuántos saben que el domingo vamos a comer el árbol de vida? Gloria a Dios. Entonces reunieron en este tiempo las cosas terrenales y las cosas celestiales para usted y para mí. Estamos en el kairos de la manifestación y el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de la administración. Luego tenemos ahí en la conciencia, y ahí yo pondría Abel. Allá aparece Abel. Y el gobierno humano, algunos lo han dicho que arranca después de lo que es el arca, pero otros lo ponen en esta posición. Y aquí, hermanos, miramos nosotros tácitamente, si lo ponemos hasta donde esté el arca, podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo ha sido el que ha salvado siempre a la humanidad. Cristo es nuestra arca. ¿Cuántos ya entramos a Cristo? ¿Cuántos ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador? Entonces, vamos a pasar la prueba. Vamos a pasar la prueba. Pero en Cristo usted y yo somos salvos. Estamos salvos. Conociendo a Jesús, su casa. Por eso, hermano, aplicamos el día martes directamente a la familia. No se quede en su casa. Si su familia es perfecta, no se acerque el martes. Pero si su familia es imperfecta, le estoy hablando a usted, no falte el martes. El martes hablábamos de 7 cosas que podrían llevar al divorcio a una familia. Y eso es lo que tenemos que atacar. Entonces aquí miramos nosotros que los que están dentro del arca se salvan. Es una familia. Si Noé pudo salvar a la familia, a su familia, usted y yo podemos salvar a nuestra familia. ¿Cómo la vamos a salvar? Noé no tenía ningún escrito. Noé no tenía Biblia. Noé no tenía 66 libros. Noé no sabía nada de sangre. Noé no se le había dado ni mandamiento. Solo se le dijo que construyera un arca. Era un hombre justo y pudo salvar a su familia, y por esa fe Dios condenó al mundo. Cuanto más tu casa que tiene palabra de Dios, tu casa que tiene Biblia, tu casa que ha sido lavada con la preciosa sangre de Jesucristo, tu casa tiene que ser salva. Llevan 2 dispensaciones. Luego aparece el gobierno humano, y ahí, hermanos, aparece
una de las situaciones donde surge el problema de las lenguas, la Torre de Babel, que era lo que querían allí la descendencia de Nimrod. ¿Por qué construyeron un arca? Perdón, una torre. ¿Por qué? Querían llegar al cielo. ¿Qué querían hacerse? Se querían hacerse un nombre. Y Dios les trastornó. Lo hermoso, hermanos, que siempre dejó. Mire con lo que dejó directamente al pueblo. Ahí Él preservó la línea semítica, porque esa es la línea de Can. Por eso, hermano, renunciemos a todo gobierno humano que se quiera poner en las congregaciones. Mire, por ahí yo oí decir algo. No sé si usted oyó la noticia. Yo no la he podido buscar. Ahí en esa dispensación se decía: el pueblo. Oigamos la voz del pueblo. Eso le pasó a Saúl. Es que el pueblo se me inquietaba. ¿Por qué no te esperaste?, le dijo Samuel. Y dijo: ofrecer holocausto. Mire, hermano, qué precioso es estar bajo cobertura. Qué precioso. No, si no lo ha dicho mi cobertura, no, pues Él va a dar cuenta de mi alma. Yo voy a hacer lo que él o ella dice. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Mire qué quite tiene usted. Va a hacer un negocio. Mire, hermano, hay gente que hace negocios así a la vale 20, porque se creen muy dominantes humanos. Yo quiero renunciar a eso, hermano. Yo quiero renunciar a esa dispensación dura que puede estar pasando en nuestra vida. Que alguien podría decir: hermano, yo puedo. Y si ¿quién dice lo contrario? Si la Biblia dice todo lo puedo, ¿en qué? Ahí no dice en Cristo, pues. Cobertura. Yo no digo que usted va a decir: hermano Salomón, ¿puedo comprar papel higiénico de doble hoja o de una hoja? No, esa tontera no me pregunte. Pero si usted se va a casar, una novia o el novio ve a una muchacha, debería preguntar. Por ponerle un ejemplo, pues, trasladarse de vivienda a un lugar para otro lugar, debería preguntar. Esto que yo estoy haciendo de ir a predicar a San Salvador, lo consulté yo al final del 2010, diciembre. Nuestro apóstol nos invitó a comer a un restaurante, era un día domingo. Llegamos día sábado, recuerdo que se estaba hablando, algo se habló acerca de los decapitados, creo que se llamó el tema del día sábado, donde estaban un montón de parejas de matrimonios ahí. Y el domingo nos quedamos al servicio y mamá Leti nos invitó a almorzar y nos llevaron a un hotel, y ahí, hermanos, un manjar de comida. Y ahí el apóstol, ahí mamá Leti, y ahí estaba el pastor Joaquín, estaba hermana Dita, estaba Dinori, estaba yo. Y yo ahí le pregunté al apóstol y le dije: apóstol, necesito tu bendición. ¿Para qué vos? Y necesito una palabra de parte de Dios, y quiero que vos me bendigas, porque quiero saber si puedo ir a predicar a San Salvador, le dije. Como antes, yo a la pura brava yo lo hacía. Se recuerda que hace mucho tiempo me fui allá, ¿y qué fui a hacer? Fracaso. A ese le llamo Proyecto 1. Proyecto 1, y sí, se vino abajo. Luego después levantamos otra obra, y yo ya más o menos entendía la voz de Dios. Y ya, mire, la iglesia tenía como 60 miembros. Recuerdo que el primer diezmo que me dieron fueron $650. Hermano, me dieron ganas de quedarme. Más cuando vi los $650, dije yo: esto es de Dios, dije yo. Como no tenía cobertura, ¿a quién le preguntaba? A los cuatro vientos, al viento del norte, del sur, del este y el oeste. No tenía a quien preguntarle. Entonces le dije: Señor, dame una respuesta, háblame en sueño, decime algo. Si no, yo voy a ver a quién pongo de pastor. Y ahí tenía en la mira a Vicente para ponerlo de pastor,
Vicente, ¿dónde está Vicente? Hoy no llegaste, martes llegaste. Tenía en la mira a Vicente de ponerlo de pastor, y ahí también surgió el pastor Santiago Torres. Y a él lo ubicamos. Usted sabe más o menos la historia. Hoy estoy, hermanos, en lo mismo, pero hoy tengo cobertura. Y yo le dije al apóstol, fíjate que tengo un campito allá, un grupito de hermanos, y es probable que arranquemos. Y el Señor todavía no me ha dicho la palabra que tú me dijiste, porque fíjese que el apóstol lo que me recomendó fue así. Yo le dije, quiero una palabra. ¿Y sabe qué me dijo él? ¿Para qué? Me dijo, para ir a predicar a San Salvador, a la capital. Y él me dijo, vos lo que necesitas es una palabra para no ir, me dice. ¿Cómo? Le dije yo. Que vayas, me dice. Porque ya Dios ya te ordenó, me dijo. Vos lo que necesitas es oír una palabra que te diga, Salomón, Salomón, quédate en Sonsonate. Amén, me quedo en Sonsonate. No he oído la palabra de Dios todavía. Entonces, hermano, hagan las cosas bajo cobertura. Haga las cosas bajo cobertura. Tenga cuidado con el gobierno humano. A mí me llama mucho la atención personas que siempre me hablan, pastor, fíjese que tengo deseos de hacer esto. ¿Qué me dice usted? Y yo me pongo a pensar. Y ay, hermano, y no hay qué hacer, porque hermano, yo a veces estoy con un gran problema. A veces estoy con una situación ahí y me cae la llamada y yo, mira qué lío, hermano. Y uno, Señor, Padre, decí algo, Señor, porque él o ella está confiando en que es estar bajo cobertura. Y ya les digo yo, tal y tal cosa tenés que hacer, hermano. Esto y esto creo que tenés que hacer. ¡Pum! Lo hacen, salen bien. Probablemente lo que se les dice que no está muchito así a favor de ellos, o no es lo que ellos quieren, pero deciden hacer las cosas bajo cobertura y se van en bendición. Pero cuando hacen las cosas por el gobierno humano, terminan trastornados. ¿Cuántos renunciamos al gobierno humano? Entonces esa dispensación es terrible. Luego después tenemos ahí la promesa. Eso se le dio a Abraham. Vea cómo vamos en el tiempo. A Abraham se le llama desde Caldea, Ur de los caldeos. Y ahí aparece Abraham, se le da la promesa. A él se le dice, ya estamos por ahí por el capítulo 12 al 22. Desde el 12 hasta el 22, el 12 es el llamado de Abraham, el 22 es cuando se ofrece a Isaac, y usted conoce la historia. Y ahí estamos ya en 4 dispensaciones. Dígame por favor, digámoslas en orden. Vamos a ver, quiero ver si puedo. No se quita. Ya se quitó. Ya se quitó. Mire, volvió. Dígamelas en orden. Vamos, la primera. No, hasta ahí. Tranquila, hermana. Ya llega la ley. Bueno, digamos las 7, pues si usted las conoce. Vamos primero. Inocencia. Ley. Gracia. Gracia y reino milenial. O el milenio. Bueno, veamos pues las otras. Ahí están las otras. Mire, la ley. ¿Desde dónde arranca la ley? Desde el monte Sinaí, con Moisés. Podríamos decir nosotros que del Éxodo, ¿verdad? En adelante. Desde el capítulo 1, los hebreos, las mujeres hebreas parían a cantidades. Niños. Eran robustas. Se les dio una palabra de parte de Faraón a las parteras, y aún así llegaron a decirle a Faraón que las mujeres eran robustas y eran fuertes y parían luego, y después ellas solo llegaban a cortar el cordón, ¿verdad? Bueno, y ya parían las mujeres, pues, y ya no podían quitarle la vida. Si es niño hay que
que muera, y si es niña, que viva. El detalle es que Moisés marca la historia de esta dispensación. La primera dispensación es en una etapa inocente. Luego tenemos la parte consciente hasta Noé. Luego después tenemos lo que es el gobierno humano. Y el gobierno humano tácitamente, ahí tenemos la Torre de Babel como un evento grande. Y ahí tenemos la promesa con Abraham. Y luego tenemos la ley con Moisés. Son tiempos así donde Dios estaba mandando una figura de lo que era Cristo. A Abraham se le dio promesa, al pueblo de Dios se le dieron una cantidad de figuras, y todas esas, el cumplimiento siempre era Cristo. Siempre, siempre era Cristo. ¿Por qué apedrearon a Esteban? ¿Por qué lo terminaron de apedrear? Porque estaba viendo la gloria de Dios. ¿Pero qué miraba? ¿Cómo? Es que él dijo así: veo al Hijo del Hombre sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. ¿Y qué era lo que estaba a la diestra del Padre? La ley. Y no era él era la ley, pues. Si él dijo: no he venido a qué, a abrogar qué, la Torá, he venido a qué, a cumplirla. Y no dice la Biblia, en el principio era qué, el verbo. ¿Y qué pusieron ahí? Verbo, palabra. Entonces, cuando Esteban observa a Cristo a la diestra del Padre, enardecidos, porque también en la ley de Moisés decía que si se oía a un profeta decir algo, tenían que rechinar los dientes, taparse los oídos, y así dice la Biblia que se taparon los oídos y le dejaron ir las piedras. Pero Esteban estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo al Hijo, estaba viendo a la ley. Usted y yo el domingo nos vamos a comer la ley de Dios, nos vamos a comer el verbo de Dios, nos vamos a comer el cuerpo de Cristo, vamos a beber la sangre de Cristo. Entonces en Cristo se da la administración de todos esos secretos preciosos. Entonces ahí tenemos la ley, luego tenemos la gracia. ¿Y dónde arranca la gracia? Con un hombre en un madero, perdonándoles por lo que estaban haciendo. O sea que mientras Cristo estuvo en la tierra, mientras Jesús estuvo en la tierra, ¿cuáles eran las expresiones que le dijo a la mujer sirofenicia? ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer sirofenicia? ¿No está bien qué? ¿El pan de qué? ¿De los hijos a quiénes? ¿A quiénes se le llamaba perros o perrillos? A los gentiles, a todos aquellos que no tenían su prepucio circuncidado. Todo incircunciso era, por eso así le llamó. Y dice, y le dijo a Saúl: yo he matado, dice, un oso, he matado un león, y ese incircunciso, así le llamó al filisteo, le llamó a Goliat, incircunciso, porque el término incircunciso era el término de perro, porque no había pacto en él. Entonces vino, dice, Jesús le dijo: no está bien dar el pan de quién, de los hijos a quienes, a los perrillos. Así le dijo a la mujer sirofenicia. ¿Por qué? No he venido, digo, sino a la casa de Israel. Por eso ella le decía: hijo de David. Le está diciendo: yo he venido a los de David, no a ti. Por eso cuando Cristo estuvo acá en la tierra, si tuvo contacto con muchos gentiles, sí tuvo contacto con varios gentiles. Por eso él decía: ni en Israel he hallado tanta fe. Pero muriendo Cristo, la gracia se aperturó para usted y para mí. Comenzó una nueva dispensación. Ahí arranca lo que es la etapa de la gracia. O sea, de Cristo en adelante usted y yo entramos.
Gloria a Dios. Entonces, ¿qué falta? No sé si lo logra ver ahí. Y allá aparece el número 7, donde aparecen ahí 1000 años. Esa sería lo que es la dispensación milenial. Y eso es lo que se está esperando. Entonces, ¿en qué dispensación estamos nosotros? En la gracia. ¿Qué número es? ¿Cuánto falta? La última, el milenio. Pero previo al milenio hay una semana que se le llama la semana ¿qué? 70 de Daniel. O sea que hay 69 semanas. Hasta ahorita el Cronos ha seguido, pero el Kairos de Dios se ha detenido. Y se abrió un Kairos, un tiempo oportuno para los gentiles, hasta que los gentiles lleguemos a la plenitud. O sea, cuando se cumpla aquella palabra, que el que comenzó la buena obra en usted y en mí, la va a terminar. O sea que usted y yo estamos esperando el arrebatamiento. ¿Sí? Va. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta para pasar de esto? ¿Tiene alguna pregunta? Eso está clarito. Cristalino. Como el agua. ¿Quién qué? ¿Quién me meta? Cuando yo voy, el agua se agita, y cuando yo voy, otro llega antes, dijo él. Amén. ¿Alguna pregunta de las dispensaciones, hermano? Ahí hay una pregunta, hermano Ricardo. Oigamos. Rapidito, acércate, papito. Ajá, oigamos la pregunta. General. Bueno, el comentario del contexto que puede haber dicho el doctor Otoniel o el apóstol Germán, tendría que oírlo, ¿verdad? Para poder explicar lo que ellos dijeron. Pero lo que sí puedo decir yo es que lo que se me viene a mí a la mente ahorita, no por lo que ellos dicen, sino por lo que tú dices, o prestar el micrófono. Cada etapa el hombre le va fallando a Dios, da esa falleza. Entonces, ¿cómo poder defenderlo ante alguien que conoce mucho gnóstico, por ejemplo, que le presentamos una que conoce un poquito de esto y nos dice, mira, y vos tenés un Dios que va fallando? ¿Cómo le contesto? Yo quizá le pondría la siguiente diapositiva que aparece aquí, sería esta, por decir algo. No sé si te voy a lograr explicar acá, pero todos tenemos. Y si nosotros vamos a la semana redentora, tendríamos que ver qué sucedió el domingo en Génesis 1, qué sucedió el lunes, martes y miércoles. Nos daríamos cuenta que es el tercer día o cuarto día donde surge el sol, la luna y las estrellas. Había un propósito. Pero nosotros podemos ver todos los eventos en la semana. Bueno, ¿en qué día estamos dispensacionalmente? Si esta fuera la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, aquí estamos ¿en qué? En la gracia. Y la Biblia dice que durante 6 días se iba a recoger maná, pero el día sexto se recogía ¿qué? Doble porción de maná. ¿Por qué se recogía doble porción de maná? Porque en el día séptimo ya no se iba a recoger maná. Entonces yo podría pensar y decirle a todos los humanistas que Dios no ha fallado, sino que el hombre en su naturaleza pecaminosa ha tenido dificultad de poder llegar a ese nivel, pero que la doble porción sí nos va a nosotros a llegar a un perfeccionamiento.
Podría pensar así. Entonces yo podría creer, hermanos, que cuando nosotros entramos al lugar santísimo, al lugar santo, la porción de la palabra y la porción del Espíritu Santo, los dos haciendo la función en nosotros, son los que nos van a perfeccionar. Porque para que el Espíritu Santo nos convenza de justicia, de juicio y de pecado, necesita palabra. Si la palabra se escribe en nosotros, entonces viene un convencimiento, y al venir el convencimiento, el ser humano entonces cede el yo y le dice: Señor, crece tú. Y al crecer él, automáticamente yo voy a menguar. Pensaría yo, si lo miramos nosotros que estamos en la sexta dispensación y que él reunió todo, y digamos que Cristo, aquí estaba la ley, aquí en medio estamos hablando de que arranca la gracia. Viernes, gracia. En la dispensación de la gracia estamos nosotros ahorita, y estamos por entrar a lo que es, y si agarramos las 7 fiestas, hermano, si agarramos las 7 fiestas, ¿en qué fiesta estaríamos nosotros? Veamos, si lo miramos por las 7 fiestas, si lo miramos por la semana sabática, por la semana de los 7 días, usted y yo estamos a punto de entrar al reposo. Ahora, leamos Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahí aparece algo, porque Ricardo, al oír comentarios de allá afuera, mire, un humanista se para bien y podría trastornarnos. Y él tiene buen punto ahí para ayudarnos a podernos defender. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 2? Creo que lo dice 2:2. Oigamos cómo dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el hombre ha fallado, pero el hombre está a punto de entrar a esa séptima dispensación. ¿Qué le quiero decir? Que usted y yo vamos a entrar a una dispensación de santidad, de santificación total, también la tierra. Pero usted y yo no vamos a estar en la tierra. Usted y yo vamos a estar un milenio con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la recámara nupcial, que ese milenio se nos va a hacer un día. Bien cortito va. Mientras aquí pasan 1000 años, allá va a pasar un día en la recámara del Rey. Y va a ser un día que nos va a traer una santificación que el hombre nunca jamás la ha visto. Claro, eso es después de la gran tribulación. Entonces, y yo pensaría, Ricardo, que el trabajo de la humanidad se acaba terminando lo que es la gran tribulación, y arranca lo que es el tiempo de descanso para la tierra, el milenio. Y en ese momento tiene que haber santidad, porque va a haber vara de hierro. Es donde se reconcilian los animales con el hombre, y el niño juega con la serpiente, el león con el cordero, ahí juntos. Va a cambiar todo el estado de la humanidad. La misma, dice la Biblia, que la creación gime a una por la manifestación de los huíos de Dios, de los hijos perfectos de Dios. Entonces va a haber un nivel de perfeccionamiento para, ¿qué le diré? Nosotros en el cielo y otros en la tierra. Pero los de la tierra, entrados en esa dispensación, no quiere decir que van a tener en su totalidad el perfeccionamiento. Sí se va a hacer un reinicio en el milenio. Tiene que haber un reinicio para iniciar el milenio, pero no quiere decir que el pecado va a ser quitado, porque todavía se va a pecar. ¿Había alguna pregunta? Hagamos alguna pregunta allá al pastor Víctor. Una pregunta y un comentario. Qué bueno, hagámoslo. No sé si estamos bien, Ricardo. El Señor nos ayude, ¿va? Siempre basado en lo que estamos aprendiendo. Amén. En realidad esto está sintetizado, porque aquí lo que estamos viendo es desde el inicio de la creación acá en esta tierra hasta lo último que estamos esperando, que sería el arrebatamiento. Amén. La sexta administración, mayor dispensación, lo que estamos aprendiendo. Amén. Ahora bien, viene la séptima dispensación, que sería lo que estamos esperando
Sí. 1000 años, luego el trono blanco, respondieron sin Cristo, será buscado, y por último viene la nueva. Entonces mi pregunta sería acá, solo estamos esperando el trompetazo final Sí. para ser libertados. Luego que el Señor nos levante por fe, ¿verdad? Y que sí creemos, toda la iglesia nos vayamos, aquellos que hemos creído en el Señor. La iglesia novia. Correcto. Luego después del milenio nos casamos allá, dice tierra nueva, lo que dice Apocalipsis. Ahora, esa es mi pregunta. El otro del comentario que yo quería hacer, definitivamente Dios no puede haber fallado. O sea, que porque en Génesis la humanidad falló, estábamos viendo de Adán, el primer Adán, podemos verlo bien claro, ¿verdad? Dios cuando llamó a Adán, le preguntó y le dijo, Adán, cuando había pecado, ¿dónde estás? Parafraseemos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te enseñó a tener miedo? Entonces, ¿quién falló? No fue Dios, falló el hombre y lo entendió. La humanidad. Luego el Señor deposita su confianza nuevamente en otro hombre, en Noé, y dice la Biblia que lo llamó como una persona justa, no había otra persona, pero definitivamente vuelve a fallar el hombre, y así sucesivamente vemos como Moisés falla el pueblo nuevamente hasta la sexta dispensación que es Cristo. No sé si me voy a entender. Excelente. Hasta la sexta dispensación, de hecho Mateo capítulo 4, verso 4, dice la Biblia que el Espíritu llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, pero pasó un tiempo en el cual el diablo estuvo como observando a Cristo, 40 días que estuvo en el desierto, porque hemos aprendido que el primer Adán falló, pero el postre Adán no falló, cuando dicen amén. Entonces, hermano, de seguro haber tenido un parecido Cristo con el primer Adán, y el diablo pues, esperando ver cómo respondía. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos debe ver ante todo gnóstico, ante toda persona atea, ateísta? Hermano, que definitivamente pues, el hombre sí falla, pero Cristo permanece fiel. Amén. Entonces, ahorita se lo estamos esperando, por eso dice Pablo que hay que circuncidar nuestro corazón, porque el problema de todo el pueblo es el corazón. Yo le decía esta noche a la iglesia, hablando de familias, les digo yo, hermano, les digo, si una persona es luz en una familia, deberíamos de bendecir mucho a nuestra familia. Y la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu familia, toda tu casa. Y eso es lo que estamos esperando ahorita, la restauración de la familia. Entonces, ¿por qué nos lo estamos viendo? Bien sencillo, o está equivocado el Señor en su palabra, o está equivocado el pastor que está predicando, o el pueblo realmente no quiere la restauración. Entonces, yo creo que eso contestaría. Sí, y qué bueno, gracias, pastor. Tácitamente, yo digo así, lo que el pastor ha dicho, pues está bien. Dios no se ha equivocado, pero tendríamos que observar que Dios les mandó algunos espíritus de estupor, y hubo otro grupo que ni siquiera estupor, sino que ya venían, hermanos, directamente para el infierno. Siempre Dios, ¿qué fue lo que hizo? Buscar una generación que le alabase, que fuera para honra y gloria de Él. Entonces, no sé si está en esta porción, porque dice, mire, dice el 1:8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, pero a otros no los hizo abundar. Hay un grupo que no lo hizo abundar. Creo que es el capítulo 2 que lo dice. Si me ayudan a buscar, por favor, porque donde dice que buscaba un pueblo para él. Vamos a ver si lo hay en el 2. Vamos a ver. Voy a ver si lo busco. Dice que buscaba una creación para él, para honra y gloria. ¿Uno cuánto? También dice que somos para alabanza de su gloria, dice. Entonces yo podría pensar
Así que que han habido algunos que no, 1:6, ahí está, 1:6 de Efesios. Mire cómo dice, ahí estaba, ¿verdad? Dice, en amor, dice el 5, habiéndonos predestinados. ¿Qué de aquellos que Él no había predestinado? ¿Qué de aquellos que Dios los puso y Dios sabía que no iban ellos a alcanzar la misericordia? ¿Qué de aquellos que venían, hermanos, así como a los Judas, como hijos de perdición, y otros ni siquiera como hijos, sino como criaturas creativas que nada más sirvieron, hermanos, ¿cómo explicarle? Para ser parte de, pero no la creación que Él iba a salvar. Por eso es que el ser humano se pregunta, ¿y qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con esas civilizaciones completas que se perdieron y que no conocieron a Jesucristo? Por ejemplo, aquí dice en el 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué a nosotros se nos dio esto? ¿Por qué usted y yo no nacimos allá y fuimos auxiliares de Nimrod? ¿Por qué usted y yo allá no nacimos antes del arca de Noé y nos hubiéramos ahogado? ¿Por qué Dios permitió que naciéramos en este tiempo específicamente y de reunirlo todo en Cristo? Y a nosotros se nos dio. A usted no se le dieron las lunas, a usted no se le dieron las cosechas, a usted no se le dio el calendario lunar, a usted se le dio la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estaría en crudo poder explicar eso. Tendríamos que meternos en la mente de Dios. Pero Dios no ha fallado, pero sí el hombre ha fallado. Ahora, si Dios decidió que en esta dispensación usted y yo viviéramos, démosle honra y gloria a nuestro Dios, y deberíamos de sentirnos privilegiados. Privilegiados. ¿Por qué no nacimos en el tiempo de los incas? Porque fuéramos incapaces. Pero Dios sí nos hizo capaces, hermano, ya en este tiempo. Amén. Buenas preguntas. Sí, hermano. Ya expliqué esta. Así rapidito. Ya son las 8. En el versículo 5 dice, según Él, por lo afecto de su voluntad. Amén. Quiere decir que somos predestinados. Sí. Amén. Amén. Hay un predestino. Entonces, en el predestino de Dios, nosotros somos la generación que Él nos va a perfeccionar. Por eso dice, lee el final de Hebreos capítulo 11, donde dice que los del Antiguo Testamento, léalo, ¿cómo dice? Ahí hay una, ¿quién quiere participar? Digamos al pastor Joaquín. Sí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Qué terrible la pregunta del pastor Joaquín, porque podríamos entender que a unos ha amado Dios y a otros los ha aborrecido totalmente.
sea, ¿por qué el Islam está aborrecido totalmente? Qué terrible, ¿verdad? Y eso no van a alcanzar nada. Nada. Por eso, hermano, si usted observa, mire, hoy estuve leyendo 2 palabras. Estoy estudiándolas para poderle platicar, no de las palabras, sino para que tengamos armas, por lo que decía Ricardo. Por ejemplo, ¿usted conoce qué quiere decir la palabra karma? Karma. Carla no, karma. El karma y la dharma. Oigamos, ¿qué quiere decir karma y dharma? Lo que usted ha oído, puede participar. Yo entiendo que el karma eso es una creencia de la reencarnación, porque ellos creen de que uno viene, se muere y vuelve a nacer, ¿verdad? Y es otra oportunidad que Dios le da a las personas para poder seguirse reivindicando. Dicen que esta es como una escuela. Aquí venimos a aprender, y entonces si morimos, volvemos a nacer, y el karma es lo que traemos de la vida pasada como un pecado, algo así, porque se viene a pagar, es un pago, y el dharma son las cosas buenas que se han hecho y son los beneficios que se reciben. De plano, hermanos, que usted y yo, de karma y dharma nada que ver, ¿verdad que sí? Porque habría que estudiar, hermanos, oírse a internet. El problema es que internet tiene una basura, pero enorme. Entonces, ¿por qué hay gente que cree en el dharma y en el karma? ¿Por qué hay gente que cree a religiones budistas, hinduistas, y que están en la posición que el pastor Joaquín dice? Gente, hermanos, que no va a conocer a Dios, que por más que se le predique, que tienen más de 1000 dioses, y si uno le llega a hablar de Jesús, para ellos es otro Dios más. Ese es el gran problema. Son politeístas, creen que tener la cabeza de una vaca en su casa es un gran altar. Adoran la vaca, adoran las ratas, los ratones, hablan de la reencarnación, como la hermana está hablando, y estaba yo estudiando algo acerca de eso, para poderle hablar, que hoy están mejores, están agarrando versículos de la palabra del Señor y se los están poniendo a esas corrientes de la nueva era. Y dicen que el karma de uno es como uno está, el ambiente que uno genera alrededor. Y están hablando de el foco astral, de cómo anda nuestro espíritu, cómo anda la luz que estamos emitiendo en ese momento, y que el karma es lo que nosotros desbordamos, y que el dharma es lo que nos viene. Y entonces vienen y ponen un versículo: todo lo que el hombre siembre, el karma que siembre, el dharma se lo dará. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Entonces van a haber algunos que por tener un autoconocimiento, y usted y yo, hermanos, no podemos tener un autoconocimiento. O sea, usted no es, aquí no ha venido usted a un lugar a aprender humanidad. Usted ha venido a decirle: Espíritu Santo, convénceme de justicia, de juicio y de pecado. Si tú no haces la obra, Espíritu Santo, y yo no puedo cambiar. Entonces hay alguien que nos enseña y nos lleva hacia toda verdad. Entonces es la diferencia del humanismo. Por eso es que muchos humanistas o religiones o pueblos vetados por Dios, como los iraníes, todos esos que están en el Islam, todos aquellos, los budistas, los hinduistas, todos los que están alejados de lo que es la gracia de Dios, así como, oye, Dios los aborrece. Pero ¿a quién amó? Amó a Jacob. Pero Jacob, ¿cómo es? Como decía Ricardo, Jacob es usurpador. Diga por favor, usurpadora. Si conoce alguna, la iglesia nace como usurpadora y evoluciona a Israel y evoluciona a Jesurún. Entonces él decidió amar a Jacob porque Jacob anhelaba la bendición, pero los otros no anhelan la bendición.
quieren a través del autoconocimiento o del acto humano poder llegar. Religión quiere decir aprender normas para llegar a Dios. Es como conquistar una Babel. Y la religión católica es dominante en eso. Haga esto para esto, haga esto para esto, haga esto para esto, haga esto para esto. Y ahora ya está en la parte umbral. Y si usted se vuelve cura, sacerdote y es mártir, hasta sería el segundo en El Salvador que vamos a beatificar. No es así. No es así. Aquí es que el Espíritu Santo haga una obra poderosa, y es a través de la palabra de Dios. Entonces van a haber civilizaciones completas que se van a ir al infierno porque fueron aborrecidas. Gloria a Dios, porque usted y yo hemos sido amados, aceptados en el amado, y que no somos muy buenos. Gloria a Dios. Entonces Dios nos ha amado y que el Señor nos ayude. Bueno, como ya son las 8:10 y no quiero despedirle tarde, quería ver, hermanos, las dispensaciones acá. ¿En cuál vamos? Quería ver, ¿en cuál vamos? Así rapidito. ¿En cuál vamos? Aquí está, mire, Pascua. Vamos en el mes de Nisan. Ya hubo Pascua para nosotros. ¿Murió Cristo? Sí, ya murió Cristo. Aquí hay panes sin levadura, ¿ve? Panes sin levadura. Tenemos que ir a Levítico capítulo 23. Y aquí, mire, fiesta del Pentecostés. Pero también está la fiesta de las primicias, mire. Ya hay 4 fiestas. Esas 4 fiestas la iglesia las celebra. Nosotros celebramos Pascua, panes sin levadura, celebramos fiesta de las primicias y celebramos Pentecostés. Por ejemplo, mire aquí. Esta es la que no celebramos, mire, fiesta de las trompetas. Esto es lo que estamos a punto de celebrar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Estamos, hermanos, listos ya, deseando. O sea, lo que va a suceder es el trompetazo para que la iglesia sea arrebatada. Se lo voy a subrayar acá. Esta. Estamos por entrar a ese mes. Pero si entramos a ese mes, después tenemos que entrar al Yom Kippur. Y ese ya no es acá. ¿Cuántos saben que Jesús dijo que no volvería a tomar el vino de la uva? No volvería a tomar el fruto de la uva. ¿Cuántos se recuerdan? Lo dijo, ¿verdad? Hasta que esté con vosotros, dijo, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, vamos a tener una santa cena en el cielo. Y eso para mí sería el Yom Kippur. Pero antes de eso tenemos que ser arrebatados. Tenemos que ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados. Entonces, ¿qué dice si comenzamos el otro jueves en esto? Me le da un buen aplauso a nuestro Dios. Bueno, de aquí, hermanos, vamos a tratar lo que es otra línea escatológica. El otro jueves tocamos otra línea escatológica. También vamos a ver esta otra línea y vamos a ver esta, que fue la que yo prediqué hoy cuando hablé de las, allá en Guatemala, prediqué de la Tercera Guerra Mundial. Este fue el diagrama que yo puse, mire, y fue aceptado por muchos pastores, fíjense. Entonces tenemos que hablar de esos 150 días. Tenemos que hablar de la guerra de Gog y Magog. Tenemos que hablar de la guerra, bueno, la guerra de Gog y Magog es cuando Rusia entra en función. Pero tenemos que hablar de la guerra que ahorita se va a dar, del ataque que va a tener Israel, las 7 naciones que están alrededor de él. De eso vamos a hablar próximo jueves. No se lo pierda, por el mismo canal. Amén. ¿Cómo? Hermana Dinora dice que pongamos a todos los pastores que vienen los jueves a que prediquen de los 6 escenarios. Amén. Amén. Qué bueno sería, hermano. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Que el Señor nos ayude. Pero aquí, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude para que seamos convencidos.
Al rato le hablo de karma y dharma, porque necesito que conozca estas palabras para que no me lo enganchen por allá afuera. ¿Qué karma tiene usted ahorita? Póngase de pie, por favor, un ratito. Esta línea de tiempo, Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por la misericordia y la piedad que tienes para con nosotros. Todavía, Señor, nos das espacio para que aprendamos. Señor amado, gracias porque no